invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las 9 de la mañana, 3 minutos, son las 9 de la mañana, 3 minutos. Aquí estamos en el informativo del Eje Cafetero, en vivo y en directo a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM, también a través de Risaralda TV, canal de televisión online, y en redes sociales para Colombia y el mundo. Teléfono fijo para que llame si quiere participar de la sección, 606-342-1050, y el WhatsApp de la emisora para audios y mensajes al 328-28-1752. Julián Chica Cardona, que es escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Los saludamos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los escuchas y televidentes de este programa. A los compañeros del Control Master, un saludo también para el doctor Germán Aguirre. Bueno, ¿usted continúa con un tema o va a iniciar otro en el día de hoy? Sí, tenemos un tema que es más o menos de interés general relacionado con los excedentes del café. ¿Qué que ha venido tocando en los últimos días? Exacto, sí. Sino que ahora ya vamos a concretarlo en hechos en los que se puede dar fe, se puede dar constancia, y cada una de las personas pues de la época lo vivieron. Resulta que habíamos hablado en el programa anterior que gracias a los excedentes del café en el departamento de Caldas, al que pertenecía pues Santa Rosa de Cabal y Pereira, antes de existir el municipio de Dos Quebradas, se hizo posible que, por ejemplo, el hijo de don Carlos Pinzón, un santanderiano cafetero pionero de la producción del grano en Caldas, iniciara dentro de su Carlos diversificación. Pinzón. No tiene nada que ver con el presentador de televisión. No, nada, absolutamente. De hace muchos años, ¿no? 30, ¿no? Ok. Entonces él amplía su portafolio de inversión con la construcción de 20 trilladoras en todo el departamento de Caldas, como ya lo dije. De esas 20 trilladoras, 9 estaban en Pereira. Habían 3 en Santa Rosa de Cabal, con el fin de convertir o transformar el café de Pergamino ya en café excelso, que es como se exporta, o como se ha exportado por Buenaventura, y como se exportó por Barranquilla también, por Puerto Colombia, en los primeros años. Esta inversión es producto de esos excedentes del café, y de producto de esos excedentes también ya el departamento, dentro de su erario público, acometió la gran tarea que hoy se llamaría un megaproyecto de la construcción del ramal del ferrocarril de Caldas, que atraviesa al municipio industrial de Dos Quebradas de sur a norte. Inicia con la construcción del puente de la máquina, que inicialmente llamaba Puente del Otún, y del cual hay una serie de crónicas de la década del 40 de varios accidentes con saldos de víctimas y de pérdidas pues millonarias por una situación, un mal cálculo de ingeniería en el lugar en cuanto a velocidad y el manejo de la pendiente. Esos excedentes permitieron entonces, además de la implementación de las trilladoras para la transformación del grano, también en la navegación. Este señor Carlos Pinzón fue el pionero en esta tarea con la compra, importación de los primeros 8 vapores para la navegación en el río Cauca. Obviamente estaban instalados en el puerto de Sopinga, actualmente La Virginia, el cual era utilizado para transportar el café, el ganado
y los elementos que se producían en el occidente de lo que hoy es el occidente del departamento de Risaralda. Eso hace que la Virginia en un momento haya sido también llamado o haya sido reconocido uno de los sitios cercanos a los embarcaderos como la bodega, pero que no llegó a reemplazar el nombre de todo el territorio. Entonces esto se lograba con los excedentes del café. También desde sus inicios, antes de don Carlos Pinzón, pues los excedentes del café le permitieron a Pereira darse el lujo de comprar el primer automóvil. Esto fue en 1914. Lo compraron en una compañía que hicieron varios ciudadanos, señor Cano, señor Bautista Gutiérrez, los notables de Pereira en ese momento. Lo compraron un automóvil Ford de segunda por piezas y fue traído por la ruta de Río Sucio en arriería. De ahí la importancia de la arriería en la transformación del territorio y en el crecimiento del país. Eso también fue con los excedentes del café. Entonces Pereira es un ejemplo claro de cómo los excedentes del café empezaron a transformar el entorno, a darle modernidad a la ciudad. Uno de esos renglones fue el inmobiliario, con la construcción de las casas quintas, de las cuales aún se conservan algunas en la avenida Circunvalar. Casa quintas que también se construyeron al lado y lado de la avenida 30 de agosto, que antes de ser declarada avenida 30 de agosto se conocía como la calle de San Jerónimo o la carretera a Cartago. Entonces en estos lugares empiezan con la dirección o el liderazgo pues del arquitecto Onel Márquez. Se empieza a transformar la imagen del naciente municipio, de la joven ciudad de Pereira, con casa quintas adornadas con jardines y también acondicionadas con garajes hasta para 4 vehículos, lo cual era una gran novedad en la que competía con la evolución que estaba viviendo Medellín y Cali, guardando obviamente las proporciones. Pero hay algo en lo que también tiene una notable relevancia, el que estos excedentes del café hayan permitido que la sociedad pereirana se hubiera enfocado en torno a la sociedad de mejoras de Pereira, se hubieran concentrado en la idea de un aeródromo. Ese tema del aeródromo, que en algunos libros se encuentra uno que eso se empezó en 1945, que pues aparecen unos señores aquí como los pioneros de esa tarea, pero resulta y pasa que para Pereira, donde ya había periódicos, desde que Pereira pasó a formar parte del departamento de Caldas en 1905, ya tenía periódicos, y esos periódicos ya tenían telégrafo o tenían telex, y vía telex empezaron a circular las fotografías de la Primera Guerra Mundial que se vivía en Europa, y estas fotografías daban cuenta de la existencia de los aviones. Eran aparatos metálicos, pues que puestos en tierra eran sumamente pesados, y que dentro de la lógica de las personas de esa época pues no era admisible, no era explicable que un aparato metálico con personas adentro pudiera volar como un ave, volar como un pájaro. Pues bien, desde 1934 la Sociedad de Mejoras ya tenía esa intención
de dotar al municipio de Pereira de un aeródromo. Y entonces ahí las crónicas aparecen en el libro Retocando Imágenes de Luis Carlos González Mejía. Se cuenta la crónica del primer avión, y pues es la forma como él lo narra y como lo describe, esto del primer avión, el asombro de los chicos, de la gente joven, de los adultos, el ruido que eso generaba en el cielo, un cielo aldeano en el que eso pues solamente esos ruidos así extraños podría producirlos de pronto una tormenta. En este caso ya era una máquina fabricada por el hombre. Y en este libro, Retocando Imágenes, hace una descripción y una narración de cómo fue ese hecho, indicando que ese había sido el primer avión que aterrizó en Pereira. Posteriormente, Hugo Ángel Jaramillo, en su libro Pereira, un libro de 2 tomos, confiaba en su memoria, pero la memoria es infiel. Él cuenta, por ahí en la página 387, lo siguiente. A principios de la década del 20, quizás en 1921, los habitantes del pequeño caserío de Pereira partieron en desbandada para conocer un pájaro metálico, un Junkers, o pequeño aeroplano bautizado así en honor a su diseñador Hugo Junkers. Este curioso y extraño aparato, que tenía la propiedad de volar, había aterrizado en la finca de don Abel Jaramillo, denominada La Víbora, en el plan de Dos Quebradas. La tarifa que se cobró en ese entonces para conocer de cerca la misteriosa máquina fue de 30 centavos para los adultos y 20 para los niños. Lo que hay que comentar aquí respecto a esta nota de Hugo Ángel, que es una nota 50 años después de publicada la que de presentado el hecho, y tal vez unas 2 décadas o 3 décadas después de lo que publicó Luis Carlos González Mejía, tiene algunos comentarios. Primero, el primer avión era un Junker, era un monomotor, las alas eran de lona, porque en ese momento no se conocía el aluminio, no se conocía un material que tuviera la resistencia del metal ante la fricción de la velocidad, el viento, todas las partículas que se mueven en él, y que tuviera la flexibilidad para adaptarse a la dirección del viento, en fin, a todo lo que juega con la aerodinámica. Era un Junker, y sucedió en 1921 lo del primer avión. Se cuenta que las personas corrían, obviamente pues dentro de su curiosidad, pero también de su miedo, a ir a ver cuál era la causa de ese ruido y de ese hecho que había alterado la rutina de la aldea. Entonces, en el libro, como lo plantea Luis Carlos González, es un primer avión en Pereira, que es lo que enfocaba la atención y hacía atractivo un libro de historia en esa época. Pero entonces resulta que eso sucedió fue en Dos Quebradas. En 1921 coincidía con el proceso de la construcción del ferrocarril, y en el alto de la popa ya había un campamento de trabajadores del ferrocarril que estaban encargadas de hacer el banqueo para tender las durmientes y los rieles, porque de esa manera en cada avanzada que había cada cuadrilla de trabajadores, ellos hacían hasta cierta parte, desplanaban, apisonaban, tendían los rieles, clavaban los polines, y entonces el tándem o la máquina que traía ya los rieles propiamente dichos los llevaba hasta el sitio más cercano, y los trabajadores ya hacían la parte que le correspondía. En las crónicas de prensa, porque como les digo, había prensa escrita ya en Pereira, así como había radio también,
se cuenta que el aterrizaje del avión, que no fue un aterrizaje de emergencia, sino que fue un vuelo contratado desde Medellín para traer a una persona, que ahorita les vamos a contar aquí, al aterrizar, una de las alas rozó el alero del campamento del ferrocarril y alcanzó a rasgarse esa ala de lona. Mirando la distribución del corredor férreo desde Nacederos hasta esta zona, el único lugar que tenía esas características como una pista natural de aterrizaje era la Avenida del Acero, es decir, la Avenida La Popa, donde estuvo el complejo manufacturero de O Felipe, de Nicol, de Época, etcétera. Todas estas empresas de la confección que estuvieron ahí hasta la década del 80. Antes de eso era una explanación, era una pista de aterrizaje natural, donde ahora está las oficinas y la estación de servicio de la empresa Primer Tax. Entonces, en este lugar fue el primer aterrizaje. Obviamente cotejando la distribución geográfica, revisando los planos de la época, es que llegamos a esa conclusión. Ese es el primer aterrizaje. Eso obviamente, que es de conocimiento de toda la ciudadanía, causa ya una motivación, un interés, genera en la comunidad de que sí es posible ese tipo de cosas, y que si la municipalidad logra construir un aeródromo con todas las técnicas, pues va a dar un salto a la modernidad, va a dar un salto a las ciudades más desarrolladas del mundo. Entonces tenemos el hecho de que los aviones no eran desconocidos en ese entonces, gracias a las noticias que se vivían sobre la Primera Guerra Mundial, donde se estrenaron los primeros monomotores, obviamente para ese propósito bélico que estaba en Europa. Posteriormente, en esos libros también que les menciono y de Hugo Ángel, se habla de que hubo un segundo aterrizaje también en Pereira, mencionándolo pues que es en el sitio en una propiedad del señor Abel Jaramillo Franco, padre del primer gobernador de Risaralda, Cástor Jaramillo Arrubla. Este aterrizaje fue un bimotor. Esto fue ya en 1942, y como lo cuenta los historiadores antiguos, pues don Hugo Ángel, y lo cuentan es de la memoria, de la tradición oral, dice lo siguiente: más adelante, y nuevamente con extrañeza, por los mismos predios aterrizaba de emergencia un avión pequeño, utilizado para la guerra y piloteado por 2 alemanes. Era para el año de 1943, cuando la conflagración mundial estaba cercana a concluirse. El misterio rodeó aquella súbita aparición de esta nave en nuestro medio. La hipótesis tejida en torno suyo sugería que venía en algún reconocimiento del Canal de Panamá, y que bien pudieron haberse extraviado. De todos modos, la cantidad de pereiranos que se desplazaron hacia el sitio donde se ancló la nave era semejante a la de los romeros que parten a visitar la Virgen de Chiquinquirá durante las tradicionales festividades. Eso lo dice Hugo Ángel Jaramillo, y pues obviamente entra en la confusión de la memoria. La memoria es muy infiel. Porque el aterrizaje forzoso, sí fue forzoso. El avión, en las crónicas como aparecen, en los archivos, en las hemerotecas que hemos consultado, se corrobora que el avión venía echando ya humo, como si hubiera sido atacado, pues, desde la mentalidad nuestra hoy. Pero en esa época, pues, no era, todavía el país era un país rural, donde no existían esa clase de ataques.
pero el aterrizaje no fue en 1943, sino en 1942. Y la nave no iba al mando de 2 pilotos alemanes, que eso ya es soñar mucho con la ficción, porque pues los alemanes ni sabían que existía Colombia, sino norteamericanos. Esos pilotos norteamericanos venían del fuerte Gulich. Es un fuerte instalado del Comando Sur de los Estados Unidos, instalado en Panamá. Y desde ahí pues se hace el control aéreo y el control de seguridad para los países de Sudamérica. Entonces, eran los tiempos en que los viajeros que se dirigían a Pereira por avión debían hacerlo en aeroplano hasta los embarcaderos de la Virginia o por el aeropuerto Santana de Cartago. Estamos hablando de 1942. Y continúa Ángel Jaramillo. No sabemos más de aviones que hubieran llegado a nuestros lares durante el período siguiente, pues quien quería conocer un avión tenía que desplazarse hasta el aeropuerto de Santana en Cartago. Entonces aviación hubo también en esa época, en la década de los años 30, en aeroplanos, es decir, aviones que aterrizan en el agua, y esto lo hacían en la recta del río Cauca, cercanos al puente Bernardo Arango. Allí en ese lugar entonces hubo pasajeros que utilizaron el transporte aéreo en su época para conectarse con esta zona. El historiador Guillermo Alzate, a su turno también, que es el autor de la monografía de Dos Quebradas, en un trabajo que me compartió, que aún continúa inédito, y en el que amplía la monografía de 1983, dice: aterrizaje de emergencia. Según relatos de Julio César Marín Vázquez, en 1920 aterrizó en Dos Quebradas, en el sitio en donde hoy funcionó la fábrica Postobón, en terrenos de Moisés Aguirre, el primer avión monomotor. En esta finca llamada La Víbora estaba ubicado un campamento de los trabajadores del ferrocarril. Al monomotor se le dañó un ala al colisionar con el campamento. Hubo necesidad de esperar varios días mientras llegaban los repuestos de Estados Unidos. Como la gente no conocía estos aparatos, llegaron de todos los puntos cardinales a conocerlo. La Víbora de Dos Quebradas se convirtió en el sitio más popular del país, donde la venta de comestibles no daba abasto a la gran cantidad de turistas, ya que un aparato tan misterioso nunca había pasado por su imaginación y tocarlo era la proeza más grande de su vida. Pues bien, aquí se están confundiendo dos hechos históricos que se presentaron relacionados con avión, porque el del monomotor fue en la recta o en la terraza de la popa en 1921, ¿sí? Fue en la popa. Y el que se presentó en la finca de don Abel Jaramillo, en La Víbora, donde ahora está Nestlé, o donde se construyó La Rosa, la fábrica La Rosa, ese fue en 1942, o sea que son 21 años de diferencia, pero que la memoria pues junta como si fueran un solo hecho. Lo que queda de todo esto, la enseñanza de todo esto es que en la conciencia, en el imaginario colectivo de los pereiranos, los dosquebradenses, los santarrosanos, la gente de esta zona, está el hecho de que sí hubo un avión, que cuando estaban pequeños fueron y tocaron un avión. Ya la ubicación es tarea del historiador y pues ya para ubicar con precisión los lugares. Pero estos hechos sucedieron, y curiosamente, siendo que se trata del proyecto del aeródromo de Pereira, esto se presentó fue en Dos Quebradas, porque Dos Quebradas era en un aeropuerto natural. Ya vemos nosotros que donde se construyó la fábrica de comestibles La Rosa, no hubo que hacer ninguna explanación, no hubo que hacer movimiento de tierra alguno, porque incluso ahí
ya funcionaba un hipódromo, el hipódromo de la Víbora, que funcionó alrededor de 2-3 años, y la tierra era, es decir, era como una mesa de billar, el lugar que hasta ahora se mantiene. De modo que estas condiciones topográficas son las primeras que observan la Sociedad de Mejoras de Pereira para tratar de gestionar ante el gobierno nacional la posibilidad de que Pereira contara con un aeródromo. Entonces, en el próximo programa continuamos ya, entramos en detalle cómo fue todo este vaivén, toda esta danza que hubo en la idea de construir un aeropuerto que, como se cuenta del aeropuerto Matecaña, la historia es más profunda y no se ha tenido en cuenta. Bueno, muy interesante, así que no se lo pierdan para el próximo martes, esta sección con Julián Chica Cardona, secretario de la Academia Caldense de Historia. Julián, un feliz día le deseamos. Feliz día, Álvaro, y a todos ustedes. Son las 9 de la mañana, 29 minutos.